Dios les bendiga, mis hermanos. Pues en esta ocasión quiero presentarles una entrevista bastante nutrida con la cual van a aprender. Yo mismo aprendí mucho de ella con el padre Modesto Pérez, quien es un experto en derecho civil, vamos a llamarlo así, del derecho de la sociedad, del mundo, del ámbito civil, y es doctor en derecho canónico, es decir, también es experto en la ley de la iglesia, que inclusive ya me estoy equivocando al decirle ley, porque el padre lo explica de por qué la iglesia inclusive no terminó usando el término ley estrictamente hablando, sino hablar de cánones, ¿va? En fin, la van a escuchar, es de mucho provecho. Yo se la pedí a raíz de mi preocupación por ver a tantas personas, no solamente en la actualidad, sino en todos los años que he estado primero como seminarista, después como misionero laico, ver cómo varios sacerdotes que están suspendidos, que han sido reducidos al estado laical o inclusive que han sido excomulgados, por mencionar algunas de las penas canónicas, siguen sacando provecho generalmente lucrativo, o por fama o por varias cosas, y engañan o inclusive estafan a estas personas más sencillas católicas, ¿verdad? Entonces, ya no es mi opinión, sino es alguien que es experto en el derecho civil y en el derecho eclesiástico o canónico. Pero ¿por qué estoy haciendo esta introducción? Bastaría que simplemente les pusiera la entrevista. Y es que cuando me ponía a editar esta entrevista, el día de hoy, la entrevista la hice ayer, me dan la noticia de que la madre del padre Modesto ha fallecido. Así que yo les pediría, a manera de agradecimiento a aquellos que se benefician de escuchar las enseñanzas del padre Modesto, que eleven una oración por doña Faustina, por la madre del padre Modesto Pérez, para que Dios la tenga en su gloria y para que le conceda pues también el consuelo y el confort que en estos momentos el padre Modesto necesita. Sin más, les dejo con esta entrevista. Una cosa más. Como lo verán, traté de no mencionar nombres de varios sacerdotes que han estado estafando, engañando, después de alguna pena canónica que han recibido, pero después yo haré videos en donde con nombre y apellido vamos a aplicar esto del padre Modesto Pérez. Lo quise hacer así para no enfocarnos tanto en los nombres, sino en la casuística, y también para no embarrar al padre Modesto, porque los seguidores de algunos de estos sacerdotes son bastantes fanáticos y al mencionarlo aquí en la entrevista se le quieran venir a la yugular al padre Modesto, y él, mucho menos ahora que falleció su mamá, no tiene necesidad de estar tolerando a este tipo de fanáticos, de sacerdotes suspendidos, reducidos al estado laical o excomulgados, que siguen actuando de manera deshonesta, que siguen retando la autoridad de la iglesia y que se han convertido básicamente en pontífices, papas, dueños, reyes de sí mismos, y que básicamente se comportan lamentablemente con una actitud sectaria y bastante dinerera, se ha dicho de paso, ¿verdad? Así que esto va en memoria de la madre del padre Modesto y en favor de las almas más pequeñas que pueden caer fácilmente en las garras de estos sacerdotes que han recibido algún tipo de pena, o inclusive de sacerdotes falsos que ni siquiera son sacerdotes y que termina haciendo mucho daño a las personas. Que Dios les bendiga. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Pues en esta ocasión me encuentro con el padre Modesto Pérez. Quisiera primeramente agradecerle, padre, por el tiempo que se da para esta entrevista. Con mucho gusto. Y primero, para presentarse, ¿quién es usted? Más o menos que nos diga un poquito también de los estudios que tiene, porque eso nos va a ayudar muchísimo a las preguntas de orientación, ¿verdad?, que le voy a hacer. Sí, pues en este momento soy, como dijo, el padre Modesto Luis Pérez, sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Fui ordenado en el 1984 en Los Ángeles. Estudié en el seminario de San Juan en Camarillo. Antes de eso yo ejercí como abogado, entré abogado civil. Yo entré al seminario como unos 5 o 6 años después de haber estado ejerciendo como abogado aquí en Los Ángeles. Sentí el llamado, entré al seminario en lo que
era el primer año, le llamaban candidatura, que hoy le llaman preteología, para vocaciones tardías. Así que el antepasado es, soy cubano, nacido en Cuba, emigrado aquí a Estados Unidos, he vivido casi toda mi vida en Los Ángeles. Estudié mi carrera de abogacía en la Universidad de California en Davis, al norte. Ejercí aquí en Los Ángeles. Comencé mis estudios en el 79, en Camarillo, y fui ordenado entonces el 84. Estuve designado a varias parroquias, obviamente. Mi primera fue la misión de San Buenaventura, en Ventura. Y como a los 2 años y medio de estar en Ventura, recibí una invitación del recién nombrado arzobispo de Los Ángeles, el Roger Mahony, no era cardenal todavía, y a que fuera por un año a trabajar en el tribunal eclesiástico con la idea de que me mandarían a estudiar. Yo no estaba muy contento con eso. Lo peleé, pero uno no puede pelear muy bien con tu arzobispo. ¿Pero estudiar a dónde? ¿A Roma? Me mandara a estudiar Derecho. Terminé siendo enviado a estudiar a Roma con los jesuitas, allá en la Universidad Gregoriana Pontificia. Saqué mi licenciatura en Derecho Canónico y después el doctorado en Derecho Canónico. Ya me habían hablado del seminario de ir de profesor, pero como no había en aquel entonces, pues ningún juez del tribunal que fuera bilingüe. Y había, bueno, para que tengan una idea, me cayeron unos 700 casos en español. Wow. A mí solito. Claro que tenía un equipo de secretaria, de asistente legal, etc. Y ejercí allí en el tribunal por unos 5 años como juez, yo pidiendo, y vicario adjutor judicial. Y pedí que me mandaran a una parroquia. Cuando estaba por ir a una parroquia, me nombraron vicario para asuntos canónicos, vicario episcopal para asuntos canónicos, un puesto que se inventó, se creó. Y a diferencia del tribunal, que en ese momento solo manejaba, era más bien como un tribunal matrimonial, muchas peticiones, tanto de dispensas como ya de juicios de nulidad de matrimonio. Entonces, todos los asuntos otros canónicos, el resto del libro, los tenía que manejar solo el vicario judicial, porque los otros jueces con tantos casos era imposible de manejar. Entonces me pidieron que yo asumiera lo que era la consejería para entonces ya cardenal Mahony como su asesor canónico, trabajando con un asesor civil legal, aunque yo podía cubrir ambos campos y la mayoría de las veces lo hacía. Y entonces también manejando todo tipo de dispensas, de permisos, de conflictos entre superiores y súbditos, entre párrocos y asistentes, entre párrocos y el pueblo, y todo tipo de conflicto, tratando de resolverlo por el código. También se me designó el asistir a los sacerdotes que estaban pidiendo dispensa de las obligaciones del sacerdocio y de el celibato. Era yo el que los ayudaba a presentar sus peticiones a la Santa Sede. Y fue un trabajo, a pesar de difícil, y algunos de ellos habían estado conmigo en el seminario, doloroso. Claro. Sin embargo, eran
hombres que estaban tratando de hacerlo bien, no simplemente irse y casarse y ya. De hecho, quisiera comenzar con esto. Antes de la casuística, digo, en derecho canónico cubre muchas cosas. Yo pues estoy preocupado por una situación muy particular que ahorita vamos a tocar, pero quisiera comenzar con un paso anterior, es decir, el ser mismo del derecho canónico. Porque alguien podría, sobre todo aquellos miembros de la iglesia, que quieran desvirtuarlo, es decir, a ver, Cristo no puso un derecho canónico, ¿por qué la iglesia tiene que tener un tipo de derecho canónico, un tipo de ley? Parece más un Estado, o a veces hasta dictatorial, etcétera. ¿Cómo podría justificar la existencia de que la iglesia tenga un derecho canónico? El derecho canónico existe desde el primer siglo. No se le llamaba canónico cuando se le tuvo que identificar el sistema de normas. Empiece por leer a San Pablo. ¿Cuántas normas y decisiones dictamina San Pablo y los otros apóstoles? Que son consultados por la iglesia. La iglesia comienza a extenderse, a crecer. El caos comienza con falsos sacerdotes, falsos obispos, herejes y herejías de todo tipo. En ese caos, la iglesia tenía que poner orden. Claro. Y esa orden era de una manera informal, por medio de normas de obispos de esta región, de aquella región. Una de las que primero estableció un sistema más organizado fue España. Bien, no sabía. Y ese modelo se extendió. Sin embargo, lo que sucedió para responder a todas estas situaciones locales e universales, tuvieron que llegar a una decisión. ¿Qué hacemos? Porque hay una decisión del siglo II de allá de Alemania aplicándose a esta circunstancia, pero ahora tenemos algo parecido por aquí en Italia y tenemos allá en Holanda otro problema y en Suecia ni se hable. ¿Y qué hacemos? Se creó, fue la obra de un solo hombre que reunió todas estas normas caducas y todavía vigentes y las resumió en un código de derecho canónico. A propósito, desde el principio no se le quiso llamar leyes para distinguirlo del Estado. Desde el principio había bronca entre el Estado y la Iglesia, Roma y el emperador queriendo imponer, nombrar obispos independiente. En toda esa 2000 años de evolución, bueno, fue en el 1917 que se escribe el primer código de derecho canónico. Ya tratando de resumir todo, claro, dejándole a cada conferencia episcopal y a cada obispo el derecho de determinar normas según la norma universal general, porque era una iglesia ya mundial. ¿Cómo vas a aplicar lo mismo al Congo que a México? Claro, totalmente. Entonces tenía que haber unos principios y normas generales eclesiales. El derecho canónico es eminentemente pastoral, es para resolver situaciones concretas pastorales en su gran cantidad de cánones. Hay unos principios generales con respecto a los sacramentos, porque lo que más se ha violado a través de los siglos son los sacramentos, sin excepción de ninguno. Había que identificar cuántos había, cuáles son esos sacramentos, qué es lo que imparte, y luego cómo determinar cuándo son válidos o inválidos. Todo el código, una gran parte se refiere a eso. La otra es a resolución de conflicto, apelación, como porque desde el primer siglo decía, ¿por qué Pablo lo escribe? ¿Por qué vas a las cortes civiles? Porque no resuelves dentro de la iglesia. ¿Cómo se iba a resolver si no había un sistema de adjudicar conflictos o resolver cuestiones? Así que el que diga que no existía ley que se impuso, no. La iglesia es una sociedad divina y humana. Y a nivel humano
estamos siempre. Y lo que detecto, usted lo ha mencionado, es como una cuestión de razón pastoral, es decir, que antes de ver el derecho canónico como una cuestión como dictatorial o impositiva, es más bien como la norma de una madre para con sus hijos, ¿no? El propósito es, en la gran mayoría de los casos, está ahí sí para declarar principios generales acerca de los sacramentos, acerca de la función, por ejemplo, de un sacerdote, de un obispo, de un diácono, acerca de los religiosos, normas generales, porque delega entonces a las comunidades cómo van a actuar, cómo se van a organizar según su carisma. Pero en la gran mayoría el derecho, y es lo que yo le trataba de explicar a mis alumnos, porque entre mis currículum vitae fue ser profesor del seminario en Derecho Canónico. Entonces, explicar precisamente esto, que no es como una herramienta o un arma de fuego para controlar al laico, sino para servirle, para ayudarle. No podemos pensar en nada más obvio que la situación que estamos viviendo de la destrucción y disfunción de la familia, con tanto divorcio. La Iglesia, en su misericordia, quiere que estas personas puedan rehacer sus vidas, reintegrarse. Sabemos que el matrimonio, porque lo dictó así Jesús, es para la vida. Y sabemos que es sacramento por mucho discernimiento, no canónico, no, sí teológico. El derecho canónico no tiene sentido sin la teología. Es una implementación práctica pastoral de la teología de la Iglesia. Entonces, si el matrimonio es sacramento, causa de gracia, y es de por vida, por dictamen del Señor Jesús. Ya quisiéramos no que no lo hubiera dicho. Pero lo dijo. Entonces, ¿cómo examinamos, por ejemplo, en un matrimonio en cual ha terminado en divorcio? Las personas se quieren volver a casar. Al casarse no pueden recibir la Eucaristía porque están en adulterio. Según el Nuevo Testamento y según las normas de la Iglesia que se acoplan a eso. Entonces, ¿cómo yo puedo mirar? Lo mismo hacemos con todos los sacramentos. Bueno, ¿este es cura? ¿O diácono? ¿Bautizó? ¿Pero qué usó? ¿Jugo de naranja porque al niño le gusta? Sí, la materia. O agua, la materia. ¿En qué nombre? ¿Cómo lo bautizó? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O en nombre de Mahoma, Buda y Jehová? Porque pues soy muy abierto. Esas cosas son claras para determinar en todos los sacramentos. Me confirmó un obispo o un sacerdote delegado por el obispo para hacer la confirmación, o yo lo hice por mi cuenta. De hecho, me sirve esto para arrancar ya con lo principal. Evidentemente, si hay otra ocasión, me encantaría esta cuestión sobre el matrimonio, la familia y todo esto, pero ahorita la parte que me viene a preocupar es la situación que evidentemente usted, por los cargos que ha tenido, lo ha visto. Cómo se abusa sobre todo de nuestra comunidad hispana, latina, por sacerdotes que ofician sacramentos, primero siendo sacerdotes, por ejemplo, bien ordenados, o sea, verdaderamente sacerdotes, pero por ejemplo que tienen alguna suspensión o han sido reducidos al estado laical o la pérdida del estado clerical, inclusive algunos excomulgados, etc. O sea, que tienen una pena canónica. Luego también tenemos los contextos que inclusive algunos han parado con la justicia civil, quienes se hacen pasar por sacerdotes y han estafado,
Y, y muchos de ellos tienen más o menos el mismo modus operandi de cómo van tratando, sobre todo con las comunidades hispanas, entre más ignorantes o menos formadas, mucho mejor, porque evidentemente son una mina, porque generalmente va muy vinculado a extraer dinero propiamente, con intereses económicos, y a ejercer un sacerdocio o una sacramentalidad en casas, etcétera, etcétera. Entonces quisiera ponerlo así como por primeras partes, es decir, en cuanto a los sacerdotes que tienen algún tipo de pena, usted me rectifica. Estamos hablando que un sacerdote puede ser suspendido. Es lo mismo una suspensión que una reducción al estado laical o pérdida del estado clerical. ¿O qué pasa cuando estamos hablando ya de que un sacerdote es comulgado? Que nos pudiera poner un poquito de luz sobre una pena a un sacerdote que tiene alguna pena canónica. Bueno, hay que dar un paso atrás. Cuando somos ordenados, si recuerda, en el rito de ordenación ponemos nuestras manos en las manos del obispo y le juramos obediencia. Juramos fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia. Y prometemos ejercer nuestro ministerio como Dios y la Iglesia manda, en fidelidad a sus enseñanzas. Como seres humanos somos hombres y somos pecadores. Y muchas veces fallamos. Dependiendo de la gravedad de la ofensa o el tipo de ofensa, hay diferentes procedimientos. Puede ser un procedimiento totalmente administrativo, en el cual el obispo directamente y a través de su delegado, en una arquidiócesis grande como nosotros tenemos un vicario episcopal para el clero. Y es el que está encargado de apoyar, de ayudar, de animar, de fomentar la formación espiritual y humana, intelectual y teológica de los curas de la diócesis. Y hay muchos retiros, hay programas de formación continua, etc. Pero cuando un sacerdote, por ignorancia, por debilidad humana, comete un error, el primer paso es ese proceso administrativo, que puede ser muy informal o más formal, según las circunstancias. Las acusaciones son graves, no necesariamente de violación del sexto mandamiento. Mala administración, por ejemplo, de una parroquia si uno es párroco, incumplimiento, es decir, por el derecho canónico te permiten ciertos tiempos de vacaciones o de retiro, pero cuando se ausenta 2 o más meses de la parroquia, hay un problema. No sabía, y eso lo cubre el derecho canónico. Sí, wow, no sabía claro, eso, ya. Tienes una cierta obligación de... Claro, el propósito es servir a la comunidad. Entonces, si estás violando eso, tomándote tiempo libre, ausentándote, o si eso es si es párroco, si eres vicario, pues peor todavía, porque lo estás haciendo en violación de la norma que establece el párroco en su parroquia. Y no puede depender de ti para nada, porque tú a cada rato, cuando se te antoja, te vas. Entonces, hasta eso puede ser simplemente eso, puede ser ya más serio, de acoso sexual, claro. Ya sea con menores o con adultos. Entonces, ¿qué pasa? La primera es el examen de qué tan seria es la acusación o la queja presentada, ya sea por un superior o el mismo... Pero, déjeme interrumpir un poquito en esto. Esto incluiría, por ejemplo, porque ahorita que acaba de decir esto, yo no sabía que esto lo cubría el derecho canónico. Pensé en un caso específico, pero es un obispo. O sea, es un obispo que ha sido muy crítico del Papa Francisco.
que prácticamente él es, bueno, de un país del este europeo, y continuamente viene a conferencias aquí a los Estados Unidos y anda dando charlas aquí, acá, etcétera, generalmente criticando al Papa Francisco. Entonces muchos se les mandó una misiva diciéndole, oiga, usted es obispo, usted tiene que pasar más tiempo en su diócesis asistiendo que dando conferencias y todo esto. Entonces al Papa se le empezó a juzgar algunas veces diciéndole, es porque simplemente esas conferencias habla criticándole al Papa, etcétera. No, podría ser el mismo derecho canónico. No, el derecho, y es todavía más exigente con un obispo. Pues claro. Porque tiene una responsabilidad mayor con su grey de la diócesis. Yeah. Entonces, ¿cómo va a estar? ¿Quién apoya, quién guía, quién dirige, quién sirve las necesidades del pueblo y del clero que sirve al pueblo? Claro. Si nunca está ahí. Yeah. Si está viajando y más bien lo que está buscando es la celebridad, el renombre, porque es fácil atacar al Papa, pero vamos a ver si tú estás cumpliendo. No, en ese caso aún el mismo consejo presbiteral y el consejo que el mismo obispo escoge. Estoy pensando en un caso concreto por el estilo, claro, en el cual los mismos consejeros del obispo apelaron a aquel entonces, porque era una diócesis sufragana, súbdita de la arquidiócesis de Los Ángeles, es decir, había nacido, es una diócesis independiente, pero el metropolitano, que es el arzobispo de Los Ángeles, tiene cierta autoridad, menos en el código presente, pero apelaron y el cardenal lo apeló directamente a Roma y lo sacaron de su diócesis por incumplimiento. Claro. Y era la misma cosa, se la pasaba viajando, yendo aquí, dando conferencias, muy bien conocido. Pero no en su función principal. No en su función. El mismo clero se quejó porque nunca estaba ahí, nunca podían verle, nunca podían resolver problemas en sus parroquias porque el obispo estaba viajando. Claro. Entonces, no, es aún mayor, porque ya no es una parroquia, sino es toda la diócesis. Y no puede, y hay normas que determinan eso. Puede ser, como digo, sugeriste, es una suspensión. Ok, pues no ha estado cumpliendo fielmente con su sacerdocio, celebra las misas. Para verlo así como, sobre todo para la gente que quizá el vocabulario más técnico no lo pueda entender, como decimos en México, con peras o manzanas, un sacerdote, que la gente sepa que está suspendido, ¿qué significa? O sea, ese sacerdote, ¿qué puede hacer, qué no puede hacer para que la gente entienda? Cuando está suspendido, te da permiso para celebrar misa en privado en tus recámaras o en tu capilla. Okay. No puedes celebrar públicamente. Okay. Menos con un grupo de gente y menos todavía en casa, porque está prohibido la celebración privada de la Eucaristía, porque eso de hecho es un abuso. La Eucaristía es la celebración de la comunidad de fe. Y si se está celebrando ahí privadito en mi casa, o estoy trayendo a un cura que está suspendido, y suspensión todavía no es tan grave. Eso es... Sí, ahorita vamos a lo más grave. La suspensión es lo mismo. Despierta, mi hijo. Enderézate. Se le manda a unos cursos de formación, a casas de retiro especialmente para sacerdotes, en el cual hay evaluación psicológica, psicoemocional, psicosexual, de todo tipo. Y se le da formación según las necesidades concretas de ese sacerdote. Y vuelve a un ministerio posiblemente modificado o limitado hasta que prueba de que está
Por ejemplo, ahorita que pasemos a los otros tipos de sanciones, un caso particular, ahorita me voy a ahorrar prácticamente nombres en todos los casos que voy a poner, simplemente para que se eduque la gente en la casuística concreta. Este es un sacerdote bastante famoso. Él se sale de su diócesis, se va a una iglesia, de hecho cismática, la Iglesia Católica Polaca, y después sale con un anuncio de que regresa a la Iglesia Católica y que va a hacer todo lo posible para que todos los sacramentos que administró en esta iglesia cismática, y la gente pues creyendo que estaba bien recibiendo todo esto, pues se pueda regularizar, etc. Y al tiempo desaparece, no se sabe de él, y después vuelve a aparecer y precisamente da este dato, que el obispo al que está sujeto lo mandó a un monasterio, que hace clic con todo lo que usted está diciendo, a un monasterio. Pero evidentemente este sacerdote, ya con una actitud más de rebeldía, pues empezó a decir, me querían secuestrar ahí, tener secuestrado, yo le decía que tenía que estar hablando con la gente, y ahí alguien del monasterio me dijo, pues habla con los pajaritos, y que dice, no, Sí. pues yo me les Bueno, tuve que eso escapar. revela, Ya. no soy psicólogo Claro. ni psiquiatra, pero Claro. sé que eso revela o refleja una inestabilidad emocional y psicológica. Pero punto y aparte, somos libres. Claro. ¿Quieres ejercer como sacerdote en mi diócesis? Y yo soy el obispo a quien le juraste obediencia y respeto, y a mis sucesores. Si quieres ejercer el sacerdocio, vete a este programa de rehabilitación. Tú eres libre. Si escoges no ir, pues estás escogiendo no ejercer. Claro. Que ya la suspensión ahí pasa a otro grado, ¿no? O sea, Sí. Bueno, todavía está suspendido, pero ante esa violación tan grave y directa de su obispo, ya el obispo lo puede mover a la reducción al estado laical, es decir, ordenado sacerdote eres, sí, sacerdote para siempre. Es más, el derecho permite, no te permite cuando te reduce al estado laical, y la mayoría de los sacerdotes que hacen eso es porque quieren volverse a casarse y recibir la Eucaristía, etcétera, con el permiso de la Iglesia. Cuando pides voluntariamente, puede ser involuntariamente por petición del obispo a la Santa Sede, por casos más serios, como grave desobediencia, el ejercicio de sacramentos. Eso ya te puede llevar a la excomunión. Evidentemente irse a una iglesia cismática es Sí, una causa. ya eres un cismático, ya no hay causa más grave para reducirte al estado laical y no poder jamás decir que eres sacerdote católico, apostólico y romano. ¿Por qué? Porque no estás en la línea de sucesión con los apóstoles. No estás integrado ni aceptando la enseñanza y la fe de la Iglesia Católica, y mucho menos romanos, porque no estás en comunión con Roma. No eres nada de eso. Eres a lo mejor cristiano, pero no eres católico, apostólico y romano. Y puede haber esa reducción al estado laical, que ya ya no eres sacerdote. Sí, soy sacerdote porque es un don que es espiritual y es hasta la vida, hasta la muerte. Pero mi sacerdocio no es propiedad propia. Eso es el punto, ya. Mi sacerdocio lo ejerzo en comunión con mi obispo, mis hermanos sacerdotes. O sea, lo que me está diciendo es, el sacerdote no puede hacer uso de su sacerdocio como un bien particular. Siempre está en el contexto de... Siempre está en el contexto de quién te ordenó y para qué. Exacto. Y para quién
te ordenó. Yo no puedo elegir a quién yo voy a ir. Yo no puedo elegir si el arzobispo me dice de pronto, ¿sabes qué? Te quiero sacar de Santa Isabel y te quiero mandar a Sagrado Corazón. Yo puedo presentar todos los argumentos que yo quiera, pero si lo desobedezco, si digo no, para allá no voy yo, no me gusta esa gente o no me gusta ese barrio, aquí estoy mejor, pues te suspende. Claro. A ver si te arrepientes y si sigues por tu cuenta tratando de hacer iglesia, haciendo misas en casas, haciendo lo que se te toque, pues ya reducción en el estado laical, una pena. Las penas pueden ir creciendo. Claro. La suspensión puede ser más corta o más larga. Pero lo último, el colmo, es cuando se te reduce el estado laical. ¿Qué quiere decir eso? Sí, sigo siendo sacerdote, pero no lo puedo ejercer porque mi sacerdocio no es particular, es de la iglesia. Por lo tanto, yo no puedo ejercer el sacerdocio. Es más, y mucha gente lo ignora, incluyendo sacerdotes, hay también la nulidad de orden sagrada. También, ya. Hay mucho parecido o semejanza en las posibles causales para declarar una ordenación nula. Fui forzado, lo hice por razones mezquinas, nunca era capaz, por razones psicológicas, emocionales, personales, de ejercer mi sacerdocio. Entonces, existe esa posibilidad de declarar la validez del sacerdocio nulo. Se hace con poca frecuencia, aunque sí se hace, y obviamente tiene que ir a la Santa Sede, pero en los casos que ha ocurrido ha sido que he estado, digamos, ordenado meses o un año, nunca en realidad ejerció muy pocas cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en todos los sacramentos que administró. Sí, todos los sacramentos son absolutamente inválidos. Totalmente. Con la posible excepción del bautismo. Sí. Pero la Eucaristía, pues si yo no era cura, ¿cómo voy a consagrar? Porque es desde el momento, se declara inválido igual que el matrimonio, ab inicio, desde el principio. Y por lo tanto, nada que yo ejercí sacramentalmente como sacerdote era válido. Por lo tanto, este recurso, aunque en realidad en las dispensas que yo pedí para varios sacerdotes, que fue mi trabajo, de pedir la dispensa de las obligaciones del sacerdocio y del celibato, me veía obligado a agregar una frase, porque yo entrevistaba personalmente a estos hombres. Y decía, en realidad, en mi opinión, nunca debió de haber sido ordenado. Ya de hecho, eso es caso casi de nulidad, pero no se declara nulo sus órdenes, sino que se le elimina las obligaciones y no puede ejercer su ministerio excepto en una sola ocasión. Estoy en la carretera, hay un accidente, hay peligro de muerte, yo puedo escuchar la confesión y absolverlo, porque no es para mi bien, es para el bien del penitente. Y la Iglesia quiere que en ese caso, que se pueda dar muy raramente, que haya uno que fue sacerdote. En el famoso caso del Kennedy había esa cuestión, ¿no? Poniendo nuevamente la cuestión de la casuística, usted sabe, desafortunadamente, pues muchas gentes, una por ignorancia, hay que decirlo también, mucho por comodidad, por no adherirse propiamente a la estructura de una parroquia, etcétera. Quieren las cosas fáciles, una misa de 15 años, una boda, un bautismo, lo que sea, una primera comunión. Entonces hay un sacerdote que está suspendido y que con el cuento de decir, pero yo sigo siendo sacerdote,
O sea, Sí. ya entendimos esta cuestión de que, pero tú no puedes ejercer tu sacerdocio por ti mismo porque tú no te lo dices a ti mismo, tu Sí. sacerdocio. Mira, es incorrecto aún Ajá. un sacerdote, bueno, de una parroquia en la arquidiócesis, Ya. que estuvo aquí y hay gente que lo quiere. Y quiere otra vez una misa privadita en mi casa, una quinceañera. Ni siquiera suspendido. Ni siquiera Ah, suspendido. ok, ok, entiendo. No lo puede hacer sin primero consultar y obtener el permiso del párroco. Ya. Si lo están haciendo por su cuenta, peor. Si son gente que han sido suspendida o peor todavía, reducidos al estado laical, si son sacerdotes que están viniendo de afuera. Por ejemplo, caso, sin nombrar Sí, sí, nombres, sí, sí. yo trabajando como vicario episcopal para asuntos canónicos, me llovían estas quejas. Y una me llamaban hasta de la parroquia, la administradora, la secretaria del párroco, tratando de averiguar qué puedan hacer. Padre, este cura está viniendo, viene de Tijuana todos los veranos para sacar dinero y viene y celebra misa en todos los lugares. Es válida la Eucaristía porque es cura. Claro. Pero es inválida completamente y prohibida completamente esa celebración si él no tiene permiso del arzobispo de Los Ángeles y permiso de su propio obispo para ejercer ministerio aquí. Y no lo van a mandar a hacer ministerio en las casas, lo van a hacer ministerio en las parroquias. Claro. Peor todavía cuando la gente, como dice, por ignorancia, porque sí, muchas veces por comunidad, pero estos curas son manipuladores, Claro, totalmente. cura entre comillas. Un caso que yo tuve, soy director espiritual del movimiento de Cuchillos de Cristiandad. Estaba en ese momento ya no pudiendo ir a la escuela de dirigentes ni nada de eso, porque estaba de profesor en el seminario de San Juan. Pero la gente me hablaba, me consultaba para esto y lo otro, incluyendo los sacerdotes. Y una señora que yo conocía muy bien, colombiana, me llama y dice que, ay, tengo pena llamarle y hasta me siento mal hablar de esta persona, pero mire, yo conocí a este sacerdote, pero yo no creo que es sacerdote, porque él estaba ayudando en la parroquia vecina de mi hermana. Yo lo conocí por medio de mi hermana, porque se estaba alojando a casa de mi hermana. Decía que pertenecía a una comunidad religiosa. En aquel momento decía que era diácono y que era de Venezuela. De pronto se aparece aquí como cura, no hace tanto tiempo de esto, y en la escuela de dirigente está dando plática, lo invitaron, se apareció por amigo de un amigo de un amigo, y eso que los cursillistas pues están más educados en estas cosas, tenemos clases de formación, pero otra vez confiando, porque era un amigo de un amigo que un amigo. Bueno, hice indagaciones. El hombre no era ni religioso, ni diácono, ni sacerdote. Y llamé a la parroquia donde él estaba ayudando. Le llamé, le dije, ¿está fulano de tal ahí? Bueno, primero le pregunté, ¿está el párroco? Dice, no, está en este momento está fuera. Por casualidad me dijeron que estaba el padre fulano de tal ahí. Y como que paró y dice, no, sí, sí está aquí. Era la secretaria, recepcionista. Al rato me llama la administradora, toda nerviosa. Padre, yo siempre no me he sentido muy bien acerca de este. ¿Es sacerdote? Digo, no, no es sacerdote. Por eso yo quería hablar con el párroco para decirle que él no debiera de estar celebrando misa ahí. Y ya llevaba 2 semanas, el tiempo que estaba ausente el párroco.
Y eso era hasta en parroquia, por ignorancia del mismo sacerdote y de la administración. Mucho más cuando agarran crédito de esta manera. Y este era un farsante que venía haciendo eso a través del país, desde New Jersey hasta Florida, hasta Texas, hasta California, haciendo lo mismo. De hecho, ahorita en la última parte voy a tocar esta cuestión sobre todo de falsedad, porque inclusive, como hemos visto aquí en la misma Arquidiócesis de Los Ángeles, puede recurrir inclusive respecto a delitos penales ya sí, de la sociedad. Pero, sí, puede, pero, ya te estás falsamente representando y ya es un crimen civil, ¿no? Claro, sí, porque ha pasado. Pero, por ejemplo, la gente se podría preguntar, pero entonces, ¿cómo se puede identificar o qué consejo, por ejemplo, usted le podría decir a la gente? Ya de entrada, yo veo un consejo de sentido común que usted le ha dicho. Si te están invitando a una misa dentro de una casa, de entrada, eso no es lo correcto, ¿verdad? O sea, no... No es lo correcto. Lo más obvio es que esa persona llame a su párroco. Ya. Mire, fulano que es primo, hermano, siempre es un parentesco, claro, o amigo de la familia de fulanita, está aquí y lo queríamos a que invitara a que celebrara una misa en nuestra casa. Y dice, bueno, pues que él me mande su carta de idoneidad, ya sea de su obispo o de su superior religioso. Yo tengo que notificar según las circunstancias. A lo mejor está designado a una parroquia. La mayoría de las veces no. O sea, tengo que consultar al vicario del clero. ¿Usted sabe de fulano de tal? No. O sea, para que la gente sepa, decir, la iglesia sí tiene un sistema de identificación. O sea, no puede ser un sacerdote decir que, no, mira, me ordenaron tal cual. No, o sea, hay una documentación que él tendría que tener vigente. Tiene que tener una documentación, lo que se llama una carta de idoneidad. Esa carta de idoneidad, si es religioso, viene de su superior, diciendo que fulano de tal es un sacerdote en buenas conducta, sin ningún crimen o violación. Ya sabe todos los casos de violaciones de menores, etcétera, que han existido. Y les aseguro que la gran mayoría fueron este tipo de cura. ¿Okay? Es algo que hay que ver. ¿Y por qué no vino a presentarse? Por ejemplo, aquí regularmente viene un obispo, primo de un feligrés. Viene desde Irlanda. Es obispo. Pero él viene y me pide permiso a mí. Porque será obispo en Irlanda. Pero aquí no pinta nada. Y no lo está haciendo querer formal porque él no quiere todos esos líos. Y entonces yo le tengo que pedir identificación. Ya lo conozco, ya sé que es de verdad obispo de allá y todo eso, pero al principio tuve que pedirle justificación porque él no le gustaba, por ser obispo, también estar consciente de estar haciendo cosas en casa y quería hacer la misa aquí en el templo o ayudar con una de las misas del domingo. Entonces, aún así, tiene que haber una constancia de que eres un sacerdote o diácono que está bien, que no hay... la carta es bastante exigente por todos los abusos y cosas que ha habido, de que el superior o el obispo afirma: no está bajo ninguna acusación, no he sido culpable de ningún crimen, está en bien con nosotros y es un practicante de nuestra comunidad o de nuestra diócesis. Y por esta le he dado permiso para ausentarse, porque tú no te puedes ir a tu antojo, ausentarse por 2 semanas, por un mes, por el tiempo que le haya dado, y quiero afirmar que él está capacitado en nuestra diócesis.
Pero aparte de eso, entonces tiene que tener el permiso de aquí. ¿Por qué esto? Porque desde el medioevo había lo que llaman curas vagos, vagabundos, que ni respondían a la comunidad religiosa ni a los obispos, que iban de pueblo en pueblo, como ocurre aquí, celebrando disque misas, pero no había ninguna documentación. Entonces, el derecho, como digo, tiene razones pastorales y respondiendo a situaciones concretas. Se desarrolló más poco a poco estas normas para poder ver de que el pueblo estaba protegido de no farsantes o de aquellos que se quieren aprovechar económicamente de ellos. Déjeme hacer una pregunta también por el conocimiento de la abogacía civil que usted tiene. Esto lo he visto más en evangelizadores laicos, como yo, que, bueno, no conozco algún sacerdote, pero me imagino que pudiera darse el caso. Ha habido predicadores o evangelizadores que evidentemente cuando vamos a una diócesis diferente, pues nos piden la documentación, lo de las huellas, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, y había uno, básicamente un estafador, que por ejemplo hacía inclusive como recibos de vuelos falsos como tal, de una agencia falsa, una corrupción tremenda. Y parece que en un momento pues su párroco dijo, hasta aquí yo no te voy a dar más la carta, pero él la usaba y falsificaba la fecha, porque generalmente tiene que estar más o menos actualizada, etc. Entonces supongamos que un sacerdote también dice, en un momento sí estaba bien, ya se le venció esa carta y de pronto a la gente la embrolla falsificando ese tipo de carta. Dado que es un tipo de falsificación usando la firma, en este caso de su obispo, de su superior o lo que sea, tanto como en el laico como en un sacerdote suspendido, yo creo que, me corrige, puede ser hasta una cuestión de causa penal a nivel civil, porque es una falsificación de la identidad de la persona. Del claro, es una falsificación de identidad sí, porque él no la está dando ya, todo. Simplemente. No, y aparte de eso, te diría, como civilista también habría causa de demanda civil por las víctimas de su explotación. Sí, porque, por ejemplo, pienso en un sacerdote suspendido, o le digo, como este predicador, etcétera, y les da al grupo su carta, pero esa carta ya está falsificada, el párroco ya no lo está patrocinando, etcétera. Entonces ahí evidentemente esa gente pues no es ignorante porque le cree, está viendo que está actualizada. Por eso digo que lo mejor es siempre consultar al párroco. Porque puede él hacer seguimiento. ¿Quién es este sacerdote? Puede que sepa directamente que este no es cura, o que está suspendido, o lo que sea, pero siempre hay un recurso de llamar a la diócesis, a las oficinas que controlan lo del clero, y saber, porque no puede estar ejerciendo ministerio si no tiene el permiso. Yo me puedo ir a donde quiera, y he viajado en muchos lugares, pero yo no puedo estar yendo a celebrar misa en parroquias o en casas sin llevar una documentación. Por ejemplo, he viajado, pero siempre antes de viajar, y un buen sacerdote alerta va a tener su carta de idoneidad del obispo. ¿Por qué? Porque entonces, en cualquier momento, no es mi intención celebrar, ni voy para eso, pero me piden que celebre. Ok. Aquí está la carta de idoneidad. Y el sacerdote me puede recibir o no recibir. Un caso particular, ahorrándome el nombre, y esto es muy cercano porque es gente que yo conozco de primera mano. Van a hacer una peregrinación. Yo ya había escuchado que este sacerdote estaba suspendido. Lo que yo había escuchado simplemente era como esta causa de desfalco a nivel económico, que se venía mucho a la diócesis y hacía cuestiones, sí, recaudaba, estaba por el dinero básicamente. Entonces dije, yo me quedé con eso, lo suspendieron por ese tipo de falta. Y estas personas que yo conozco él organiza peregrinaciones después de la suspensión.
Y yo les dije, pues tengan cuidado con esta situación. Poquito antes de venir a la entrevista, quise investigar un poquito más, di con la carta, y este sacerdote, que por mucho tiempo vino adecuadamente a congresos y todo esto, está reducido al estado laical por abuso de menor y tiene también excomunión, late sentencia por haber revelado secretos de confesión. Entonces, y llamo para pronto a estas personas y le pregunté cómo se comportó en la peregrinación, porque pues si se comportó ya como un laico como tal, pues, porque vamos a decir, estas penas... Si va como laico... La iglesia no le, a un sacerdote suspendido o reducido al estado laical, no le dice deja de practicar tu vida católica, ¿no? Él puede seguir viviéndola. Al revés, se le anima a que la practique. Ya. Y que llegue a un arrepentimiento sincero y una conversión. Ya. En los casos graves de violación, pues no se le va a permitir volver al sacerdocio, pero que pueda integrarse a la comunidad de fe. Entonces, y él me dijeron estas personas que sí, que en algunas misas de la peregrinación él concelebró. Entonces yo digo, ¿qué documentalización habrá presentado en esos santuarios? Porque son santuarios Lourdes, Fátima, etcétera. Entonces dice que... Y todos te exigen. Yo he hecho mucha peregrinación y lo primero que tengo es conseguir la carta de idoneidad, y los que están organizando a la peregrinación van y consultan en cada santuario donde va a celebrar esa carta. Por eso me vino la duda de decir, chance y está presentando ya algo falsificado, porque... Probablemente no pudiera estar ahí sobre el altar si no ha presentado. Y luego hay otra situación. Entonces busqué y me di cuenta que ahora tiene un canal de YouTube, sacerdote suspendido y excomulgado, ya inclusive, con una pena mayor. Y no lo reconocía. Entonces, y sí, claro, me dice las personas que lo acompañaron a la peregrinación, se ha puesto un peluquín porque él era totalmente calvo. Entonces se ha puesto un peluquín. Pues voy a tener que adoptarlo yo. Entonces les ha dicho a la gente que porque él sigue diciendo que fueron infundios y cosas que le dijeron y todo eso. Entonces dice para ya que la gente no me diga nada, pues un poquito disimular con mi aspecto. Entonces ya eso me empieza a oler mal. Y también le dije, oiga, y por ejemplo, actuaba como sacerdote. Dice, sí, a veces se ponía el estol y todo eso y bendecía los objetos que comprábamos y todo eso. Un sacerdote reducido al estado laical, más aún excomulgado, más aún de que el sacerdocio no se pierde, ni siquiera una bendición de objetos de sacramentales tendría que estar haciendo, ¿no? No puede estar haciéndolo. Ya. Porque simplemente está en violación del mismo decreto. Y los decretos dicen claramente, no ejercerás ningún ministerio litúrgico que se asemeje al ministerio sacerdotal. Es más, no puede ser ni lector, ni ministro de la Eucaristía. Mire. Que el laico puede ser. Claro. Pero te prohíbe por tu antiguo estado hacerlo. Y eso no es penalizado, es simplemente la condición de recibir el permiso cuando lo ha aplicado directamente, menos cuando es penalidad. No puede ejercer ninguna acción o ministerio que sea claramente como parte del sacerdocio, menos representarse como tal, y menos probablemente en esto siempre están oyendo confesiones y todo. Claro. No tiene autoridad para hacerlo. Ya. Le presento dos casos, para no abusar ya de su tiempo, dos casos y las consecuencias de lo que puede tener la gente al adherirse o buscar, ya inclusive hasta conscientemente sabiendo que el sacerdote es suspendido, pero me cae bien, etcétera. Eso lo dejamos al final en cuanto a que estén alerta de los riesgos que toman con esto. Pero en casuística, los dos últimos casos. Uno, otro sacerdote bastante famoso, que le menciono, él se fue a una iglesia cismática, aparentemente regresó en esta cuestión de lo que usted menciona, de que se le pide un tiempo de retiro, etcétera, no lo quiso aguantar, etcétera, y se sale. En un principio empezó a predicar en una iglesia luterana y ahorita está diciendo que él nunca ha dejado de ser católico, y que él es católico, apostólico y romano.
ya un poco usted respondió, ¿verdad? Porque en el momento que él ya se ha desvinculado de esta situación con la iglesia, que inclusive está atacando a la iglesia católica, al Papa Francisco y todo esto, es contradictorio que él se diga católico, apostólico, romano, porque no está comportándose como tal. Sí. Pero, no está predicando la fe de la iglesia católica, es decir, la iglesia universal. Y no los universales a lo mejor de Brasil. Apostólico no, porque ha roto su vínculo con el sucesor de los apóstoles, su obispo. Pero el argumento que él tiene, le voy a hacer un poquito de abogado de diablo, él está con el cuento de decir, pero es que la iglesia no es una institución. La iglesia es el cuerpo de Cristo, somos todos nosotros, y hasta que ustedes como comunidad me excomulguen a mí, ahí yo voy a frenar. Pero mientras tanto, podrá ser un obispo, lo que sea, la iglesia no es una institución. Pero él dice eso, pero exige el derecho para llamarse sacerdote, lo cual no puede ocurrir ni siquiera en la iglesia protestante sin la ordenación debida por el superior. Es un argumento falaz, es un argumento falso, absurdo, que solo puede convencer al que no tiene idea alguna de lo que es la iglesia. Y la iglesia, sí, hay un aspecto institucional, porque es una organización humana, pero también divina, que el mismo Jesús dijo existiría hasta que Él vuelva. Así que no podemos hacer ese argumento de que ha habido corrupción, de que ha habido malas acciones. Es indudable. ¿Quién puede tirar la primera piedra? ¿Laico o clero? Nadie. Todos somos pecadores, todos hemos fallado. Y si formamos parte de una comunidad, pero es una comunidad de fe, que de hecho necesita estructura y orden, porque si no hay este tipo de caos. No, y que de hecho con eso iniciamos. El derecho canónico en principio es una cuestión como medicinal, es decir, que la iglesia buscar una cuestión de que se pueda uno corregir, etcétera. O sea, cuando ya se llega a decisiones ya más fuertes es la terquedad de la persona. Pero, y yo llegué hasta el Código 17, en el 83 ya había necesidad de renovarlo. Y desde entonces hemos tenido que renovar o agregar varios cánones, porque la Iglesia está enfrentando nuevas realidades. Y el Código de Derecho Canónico, el propósito es cómo, como Iglesia, enfrentamos esta realidad, cómo podemos ofrecer solución y dirección al pueblo de Dios. Entonces, pastoralmente lo necesitamos y va cambiando, ajustándose, no los principios generales. Esto no sé si tenga la información a la mano para ya cerrar con este caso. Le mencionaba un poquito antes de la entrevista, me di cuenta que no sé si fuera en Chile o alguna parte de Sudamérica, por ejemplo, un sacerdote suspendido, él seguía vendiéndose como, no, perdón, este era falso, se vendía como sacerdote católico, apostólico y romano. Y entonces se metió la denuncia ante esta usurpación, ¿verdad? Porque realmente no lo era. Y él prontamente, para no meterse en problemas con la ley, entonces se puso y generó una organización religiosa, básicamente como tipo secta, pero registrada con el gobierno, y se puso, yo soy miembro de la Iglesia Católica Apostólica de la Sede Petrina, así le puso. Entonces, evidentemente siempre es querer todo esto engañar a la gente. Eso es para confundir a la gente, pero ¿de qué Sede Petrina, qué obispo es? A menos que él mismo se está nombrando obispo de San Pedro. Pero mi punto es, él tuvo que hacer esto por la presión ya a nivel civil, porque está usurpando un nombre de una iglesia ya registrada no recuerdo si es Chile, Perú, alguna parte. Y entonces, aunque es una cuestión, vamos a decir, eclesial, el Estado puede meter las manos. ¿Por qué? Porque ya yo tengo una iglesia católica, apostólica, romana registrada en el Estado, etcétera, etcétera, con una identidad concreta, etcétera. Y tú me estás diciendo esto no te reconocen como tal. Si tú te sigues vendiendo como esto, vas a tener también problemas con nosotros. No sé si aquí en Estados Unidos se pueda tener algún tipo de problema,
porque... de hecho, por ejemplo, hay la llamada Iglesia Católica, que está cismática. Yeah. Y hay un sinfín de pequeñas iglesias llamadas católicas. Pero aquí yo veo que se pone, por ejemplo, está la de los antiguos, los veterocatólicos, sí. Ya, porque yo sí me tocó ver algunas de esas iglesias que decían Iglesia Católica, Apostólica, y así lo dejaban cositas. Ya Old Catholic, le dicen. Ya, ahora lo tienen que poner old, tienen que poner antigua. Y ya en los signs. O le ponen nueva católica, o qué sé yo. Quieren poner la palabra católica para confundir al pueblo. Y la única razón por qué quiero confundir el pueblo es porque quiero vivir del pueblo. Claro. No quiero tener que responder a nada. Y vamos a ver, muchas veces cometen. Lo más frecuente aquí que ocurre en estas falsas iglesias o iglesias inventadas o estos autodenominados ministros. Tengo que confesar, un tío mío, que nunca fue católico ni mucho menos, es decir, católico de bautizado y de nombre, pero que viviera la fe, que la practicara nunca, se declaró ministro de pronto de una iglesia que era, le robó la idea, era una iglesia bautista y creó él su propia cosa. Bueno, no le fue muy bien porque el pobre no, no es en paz descanse. Pero cualquier pelagato, cualquier loco, se haya sido cura o no, puede nombrarse ministro. No habiendo tenido ni el menor grado de formación en la religión, porque yo he asistido a conferencias interdenominacionales y tenemos todos la misma problemática. Hay muchos que se hacen pasar, pero que no han tenido ninguna formación teológica en esa tradición, ya sea bautista, ya sea presbiteriana, ya lo que sea. Se ponen el nombre. O sea, esto lo pregunto porque quisiera también que llegara este mensaje a estas personas que están estafando de esta forma, de que no lo pueden hacer tan fácilmente, porque hay un caso que nos pasó aquí en la arquidiócesis, que seguramente usted sabe, hay un que fue arrestado. No tanto por el hecho de él estarse pasando como católico, sino como el beneficio que sacó de esta posición, ¿verdad? Sí. Que hizo una supuesta peregrinación y ya no regresó el dinero, sacaba dinerito por aquí, por allá, etcétera. Entonces sí se pudo proceder y se le arrestó. Va a ser por ese lado, por el lado económico y por a quien no puedes de ninguna manera abstenente, el IRS. Olvídate que la mayoría de ellos han caído porque hay muchos no reportan, hacen mucho cosas chuecas y no reportan en realidad las ganancias ni al pueblo y mucho menos al gobierno. Claro. Entonces, casi siempre por ese lado, no tanto el nombre, porque hay un sinfín de iglesias llamadas cristianas protestantes de todo tipo. Y la estadística es que nace 5 nuevas cada semana. No, completo. Es un absurdo. Y entonces, ¿qué es la respuesta? Yo creo que es lo que te preocupa a ti, para los que están siguiendo esto, ¿no? Infórmate. No te dejes embabucar. Si quieres ser católico, ahora, si quieres entrar en una iglesia cismática, que Dios te bendiga. Claro. Eres libre para hacerlo. Claro. Pero que alguien se haga llamar católico, apostólico, romano, cuando obviamente no lo es. Que alguien ejerza el sacerdocio cuando ha sido reducido al estado laical por esa iglesia a la cual dice pertenecer. Pero el punto concreto, pienso en la gente que le va a decir, pero padre, usted me está diciendo que aunque ha sido reducido al estado laical, o sea, el sacerdocio no lo pierde. Es decir, si él me celebra el matrimonio, pues quizás sea legítimo, pero ¿sería válido? No, sería inválido completamente. Yo no me puedo ir a México y casar a estos amigos míos sin primero haber obtenido el permiso para casarlos, porque el matrimonio, concretamente el sacramento de matrimonio, no puede ser celebrado si tú no tienes
delegación para hacerlo. Yo, en buen estatus, practicando y ejerciendo mi sacerdocio y como párroco de esta parroquia, no me puedo ir a otra diócesis y celebrar el sacramento del matrimonio válidamente. Yeah. Ha habido muchos casos y yo en el tribunal tuve que, desgraciadamente, ayudar a personas que se habían casado de esta manera por uno que no era sacerdote en realidad, o un sacerdote suspendido, o un sacerdote que los casó fuera de todo permiso. O sea, mi punto para concluir es, básicamente la gente puede meterse en grandes problemas al estar participando de los servicios, entre comillas, sacramentales que están dando estos sacerdotes, Sí. sean falsos o sean suspendidos o reducidos al estado laical. O sea, pueden estarlos haciendo tontos, o ellos mismos haciéndose tontos de creer, no, pero finalmente, de todos modos, él sigue siendo sacerdote. Eso no es que yo no puedo ejercer el sacerdocio como cosa privada. Yeah. Por definición, Yeah. el sacerdocio no me pertenece a mí, Yeah. le pertenece al Señor y a la iglesia que Él instituyó. Y solamente esa iglesia puede determinar si yo puedo ejercer. La mayoría de esos sacramentos que ejerce, si no está autorizado para hacerlo, peor todavía, si está suspendido y excomunicado, no tienen validez. Claro. Entonces, ¿a quién estoy haciendo yo tonto? Ahora, yo puedo escoger decir que me uno a la iglesia que éste inventó. Claro. Pero no es la iglesia católica, apostólica, romana. Puedes llamarle muchas cosas, pero no lo es. Claro. De hecho, usted me corrige porque en uno de los casos que me tocó ver, la persona tuvo la pena de la reducción al estado laical, pero también, por ejemplo, reveló secretos de confesión, hizo algunas otras que le mereció inclusive la excomunión. Y en el mismo comunicado menciona que por la reducción al estado laical y todo eso no puede administrar sacramentos, ni decirse sacerdote, ni vestir como sacerdote, todo lo que habíamos hablado. Pero inclusive en la excomunión ni siquiera se puede acercar él al sacramento. No puede recibir la Eucaristía. Entonces, porque la excomunión, como creo que te dije anteriormente, antes de que comenzáramos, la excomunión es una pena, la más grave que puede dar la Iglesia, en la cual la persona se excluye de la participación en la Eucaristía. No puede recibir Eucaristía ni participar en la Eucaristía. ¿Como pena permanente? No. Todas las penas que la Iglesia ha establecido están dirigidas a llevar a la persona al arrepentimiento, a la conversión, para eventualmente, después de examinación y evaluación, en su debido tiempo, después de un debido tiempo de retiro espiritual, etc., poder ser restaurada a la mesa del Señor. Entonces, es un absurdo cuando alguien que dice ser cura dice eso. O no tuvo ninguna educación o se está haciendo el tonto. Y que peligra también su alma, porque este sacerdote ya excomulgado, si aún así está celebrando la Santa Misa, cuando él recibe el cuerpo de Cristo, siendo excomulgado, pues le aplicaría lo de San Pablo, ¿no? Sí, ¿no? Come su propia condenación, o sea, Sí, está él siendo sacrílego. se está condenando y no está muy lejos de cumplir con el propósito de esa excomulgación, porque el propósito es que se arrepienta, que reconozca su error, su pecado, que pida perdón, se confiese, se reconcilie y, dado un tiempo, pueda recibir la Eucaristía debidamente. Pero si no está haciendo nada de eso, no. Si hay gente tan humilde, tan sincera, que no está casada por la iglesia o que está divorciada y vuelta a casar, no saben las soluciones que la iglesia le ofrece, pero vienen con humildad, con los brazos cruzados
para que yo le dé la bendición. Yeah. Y son personas buenas, pero humildes. Yeah. Y no saben o no saben qué hacer, o piensan que hay un costo muy grande, o no sé cuánta la gente se imagina, porque he oído todo tipo de razones por qué no lo he hecho, y no había ninguna razón para que lo impidiera pues restablecerse en la iglesia, porque había soluciones para que pudiera reintegrarse. Pero por ignorancia no lo hacen, pero tienen la humildad de reconocer que han pecado, que han errado. No saben la solución ni cómo resolverlo, pero reconocen esto. Uno que ha sido entrenado, estudiado como sacerdote no tiene ninguna excusa. Claro. Eso es un farsante, un aprovechado. Claro. Que Dios me perdone, pero no tiene excusa. Yo por tantos años di clases en el seminario. Precisamente sobre esto. Otra vez no para manipular, controlar, sino para ayudar a la gente. Y lo que más me alegra y consuela es que cada vez que voy a algún lado, uno de mis exalumnos me dice, mira, tengo un caso ahora que no sé cómo, que no me hiciste caso en clase. O simplemente que es tanto. Y hay tantos diferentes variantes y posibilidades, pero todos ellos lo que quieren es ayudar a la gente. Claro. Y quieren ver la manera más correcta de hacerlo. Y pues admiro eso, que aunque no sepa yo concretamente la solución, estoy buscándole solución para mi feligres. Claro. No estoy simplemente diciendo como otro sacerdote muy conocido y muy famoso en otra época. Yo era laico todavía y él era como un superstar. Hasta mi mamá me hacía llevarla a ir a la misa con él. Pues me llegó a mí casos en el cual él casó a una pareja. La pareja, la esposa había estado casado por la iglesia anteriormente y había presentado una petición de nulidad de matrimonio sacramental al tribunal eclesiástico. Yo conocía a esta pareja muy bien, de cuando estaban de novios y todo eso. Y me vino todo preocupado después de dar yo una clase sobre este tema en la escuela de cursillos, porque eran cursillistas. Y queremos hablar, padre, con usted. Y yo siempre me quedaba como una hora antes para los que quisieran confesarse o hablar de cualquier cosa. Y nosotros fuimos con el padre fulano y el padre fulano nos dijo que no había, yo no necesitaba eso de nulidad, que a él le habían dado autoridad para casar a personas que habían estado casadas anteriormente por la iglesia. Y yo le dije, no, pues no, déjame averiguarte. Tú presentaste el caso, sí, pero se demoraron mucho. Y me dijo, no te preocupes, no le hagas caso. Y yo fui, llamé al tribunal y resulta que habían concedido nulidad y la habían tratado de enviarle la notificación, pero ella había cambiado de dirección y no se le devolvieron los papeles. ¿Era válido ese matrimonio? No, porque ella no tenía notificación ni siquiera de la apelación. Yo, por si las cochinas dudas, los volví a casar en privado en la capilla. Pero la osadía de decir no. Creo que yo puedo hacer esto por mi cuenta. Y no necesito de la iglesia, ni del tribunal, ni de nadie. Eso es soberbia. Totalmente. Sí, que a veces el Papa Francisco lo ha mencionado, de que aplicar la norma, la regla, la ley, etcétera, por aplicarla, pues caemos en la cuestión de los fariseos, sino descubrir el espíritu de la ley. Pero el otro extremo es
precisamente yo crearme como autorreferencial, ¿verdad? Sí, o sea, y usar de papel sanitario, perdóname, no, la de eso, todo el derecho, toda la historia, toda la tradición y teología de la Iglesia, porque el derecho canónico es pastoral, pero es una aplicación pastoral de la teología de la Iglesia. Y si yo la ignoro como sacerdote o como laico, pues ¿cómo puedo decir que de verdad soy católico, que soy creyente? Claro. A final de cuentas es una relación personal con mi Dios, sí. Necesito una amistad personal con Jesús. Pero Jesús estableció una iglesia para que nos ayudara, nos guiara, nos protegiera. Claro. Y necesitamos ver y entender por qué. Yo sé que el derecho en general confunde. Yo como abogado civil me venía mucha gente que estaba indocumentada, que tenían problemas y muchas veces no sabían que había solución para su problema y le tenían miedo a la ley, al derecho civil. Y hay un paralelo con el derecho canónico, pues lo ignoramos, no nos informamos. Hay tantas posibilidades de estudiar y de aprender esto. Y cuando te conoces la teología y las Sagradas Escrituras, pues más claramente puedes entender también las normas que han sido establecidas para poder ayudar a las personas, ¿no? Perfecto, pues no, le agradezco muchísimo, creo que va a orientar mucho a la gente, sobre todo a la gente más sencilla que a veces con muy buena intención, pero se deja embaucar, sobre todo por falsos sacerdotes o sacerdotes que ya han tenido un tipo de pena canónica y que quieren seguir ejerciendo como si no la tuvieran y confunden mucho a la gente. Y quiero que sepa que, con eso quiero cerrar, que yo tenía esa responsabilidad tanto en el tribunal como después como vicario para asuntos canónicos, y no se imponen esas penas a la ligera. No es por puro capricho. Al sacerdote se le da toda oportunidad de defenderse, de presentar pruebas contrarias. Y sí, hay falsas acusaciones, pero eso salen a flote enseguida. Cuando es serio, el problema que yo vi con más frecuencia es muchos de los laicos tenían pena traer eso. Vergüenza personal por lo sucedido, pero también como que no querían hacerle daño a esta persona y muchas veces por ignorancia. Tuve un caso que ese no se me olvida. Este sacerdote, que era de afuera, tenía sus facultades, estaba designado a una parroquia, pero era un abusador, explotador. Yo entrevisté a niñas de la escuela, adultos. Había robado a ancianos. Había manoseado dentro del sacramento de la confesión a niñas. Había propuesto relaciones a adultos. Él no discriminaba. Completamente corrupto. Y digo esto porque yo tenía que callar hasta la tumba su nombre. Porque lo que aprendí, lo aprendí dentro de esos procesos y para la protección de las víctimas. Sin embargo, frente a su parroquia, cuando lo sacaron, debido a todo esto que salió, había como 50 o 100 personas de eso demostrando y quejándose de la injusticia que habían hecho contra el cura. Y él era el principal que... O sea, a lo que me está diciendo, porque curiosamente el día de ayer hice un video sobre la cuestión de Monseñor Vigano, que ya fue llamada a la Santa Sede para un proceso por su actitud cismática y todo esto.
y yo lo decía porque a veces yo lo digo por mi propia experiencia que ayuda a algunas víctimas de violencia doméstica, inclusive por parte de evangelizadores, predicadores, todo esto. Y ya cuando uno tiene que hacer algo público, en mi caso es porque se buscó todo en privado, la autoridad civil no está haciendo nada, alguna cosa, o sea, que llega un punto extra. Y yo digo, si eso a mí me ha tocado, me parece que cuando el Papa sanciona, cuando da una excomunión, etcétera, no es que se levantó con el pie izquierdo, dijo, vamos a excomulgarlo, vamos a reducir. Son procesos que verdaderamente llevan su tiempo, ¿no? Y las declaraciones que Villanueva ha estado haciendo han sido sismáticas desde el día número 1. Con paciencia, con comunicaciones detrás del telón, se ha tratado. Su experiencia es decir, la iglesia sí trabaja como lo dice el Evangelio dice ve primero en privado, etcétera. O sea, su experiencia como experiencia es eso, es de que primero lo tratas de resolver. Eso. ¿Por qué? Porque lo que quieres es evitar el escándalo también para la gente. El escándalo en el sentido no de que alarde, sino en el sentido de que estás confundiendo y dañando la fe de los fieles cuando haces mucho alarde. Y una de las peores cosas que podemos cometer como sacerdotes o obispos es causar escándalo al pueblo. Y eso consiste en difamar, en mentir, calumniar, en calumniar. Y entonces yo creo que el Papa Francisco fue más que paciente. Sí, porque ya bastantes años que han pasado de esto. Muchos de los curas dicen, está muy bien, párale. Pero no, él es paciente, cree en la misericordia, en la caridad. Y en su experiencia la iglesia intenta pues dar ese también beneficio de la duda al acusado, ¿no? Sí, al acusado. Es más, en el caso de todos, laicos y clérigos, pero cuando hay una grave acusación, queremos que tenga la ventaja del proceso, de todo lo que hay. Y vaya, desgraciadamente hay mucha mala conducta y abuso. Y entonces tú quieres estar seguro y hay todo un proceso administrativo o ya cuando es más seria y grave, judicial. Tiene derecho a 3 jueces. He llamado jueces de otras diócesis para que no haya ni la sombra de una intención contraria por parte del obispo y el clero. Así que he llamado jueces de otras diócesis pidiéndole al obispo que le dé permiso para que intervengan en un juicio canónico de un clérigo que está siendo acusado de cosas varias. Me han llamado de otras diócesis para que yo sirva de abogado para el acusado. Y es representando al acusado. Y a veces el acusado es su peor enemigo. Por experiencia personal. Y se niega, cuando confrontado, con evidencia tremenda, se niega a participar. Y claro, la sentencia es... pues quedas reducido al estado laical. Entonces, ha estado de ambos lados, de juez, de fiscal y de abogado, pero en todas esas experiencias siempre han tenido más que suficiente oportunidad para defenderse. Nadie se puede defender de lo indefensible. Una pregunta antes de terminar. El proceso, por ejemplo, de una reducción al estado laical y todo eso, vamos, ¿el expediente se mantiene privado o se puede consultar? No, es confidencial, es privado. Es confidencial.
Okay. Lo digo porque, por ejemplo, uno de estos sacerdotes famosos, la gente, yo digo que se les falta sentido común porque no lo ven, que cada vez cambia su versión, ¿no? Y ya cuando te cambia tu versión, entonces, a ver, entonces, ¿por qué siempre de reducción al estado laical? Primero comenzó que supuestamente él había sido abusado, en esto había sido lo más empático con él, dentro de la iglesia y todo eso. Ahora, como el Papa habló sobre con el término un poco despectivo, que ya pidió disculpas que habló de la mariconería en los seminarios y todo esto, él dice, no, esta fue la causa por la que me redujeron al estado laical. Le dijeron que yo era muy afeminado, etc. Pero el problema es que usted ve, la gente se lo cree. Entonces, uno diría, el expediente se podrá consultar y decir, ¿sabes qué? Mira, a ti te suspendieron por esto y esto. En un expediente de cualquier juicio canónico, ya sea de la unidad de matrimonio, ya sea de un caso de disciplinario contra un clérigo, el expediente solo queda con el tribunal. En el caso del matrimonio, ambas partes, nadie de testigo, nadie más, demandante y demandado, puede examinar antes de que el juez dé sentencia. Okay. Lo mismo en los otros casos. Se le invita, ven, ya hemos recogido toda la evidencia que ha llegado a nosotros. Entrevistado víctimas, hemos entrevistado compañeros, hemos entrevistado todos los que pudieran haber sido testigos de alguna parte de estas acusaciones o de la indebida conducta. O sea, antes de dar la sentencia, el juez o los jueces, si es un tribunal, le da la oportunidad al demandado o al acusado, en el caso criminal, penal, de revisar y leer todo el expediente y responder a esas acusaciones indebidamente. Así que la oportunidad, por el derecho mismo, se le da. Las causas, él lo sabía claramente desde el momento que lo suspendieron. Y si está diciendo otra cosa, es puro cuento. Sí, y si cambia de historia, ya te está diciendo que es puro cuento. Él tenía que saber cuáles eran las acusaciones y se le informó de la sentencia y se le dio oportunidad para revisar el expediente. La apeló, podía haberlo apelado hasta la Santa Sede. Aún cuando hay una suspensión, la puede apelar. Claro. Ya del Papa, cuando la firma, no hay apelación. Claro. Entonces, no, o sea, lo que digo es porque a veces entonces, y eso es doloroso porque ahí ya se ve un poco, si me apura, de maldad o de saña, porque al estar diciendo esto, se lo han hecho mucho también al Papa Francisco en algunas penas que ha dado, que no responde. Entonces dice mucha gente de manera muy simplona, el que calla otorga. No, más bien precisamente el Papa, los obispos que han dado ese tipo de penas, quieren ser respetuosos con la privacidad del caso, ¿no? No es solamente la privacidad. Yeah. Es que al participar tú en un proceso de esta índole, estás sujeto al mismo sigilo del confesionario. Oh, eso no lo sabía. Tú no puedes violar la confidencialidad de esto sin caer tú en una pena. Claro. Entonces, ¿cómo voy a violar esto? ¿Cómo voy a poner en evidencia a las víctimas que a duras penas se han atrevido a presentarse? Claro. Y a ponerlos y exponerlos de vuelta a ese sufrimiento. Y conste que he escuchado víctimas abusados de niños que ya tienen 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico y hasta 60 y pico de años y todavía cargan con esa pena. Terrible, sí, yo conozco ya. Entonces, el hecho de que saquen valentía y valor de donde pueden para salir y dar pues presentar su caso
dar su testimonio, ya es mucho. Entonces, yo no puedo estar diciendo, ah, no, pero Cristian me contó. Claro. No lo puedo decir a nadie. Eso está ahí. O sea, yo invitaría a la gente entonces a ver que el argumento de estos sacerdotes que se comportan así se les va en contra. Es decir, acá los que muestran integridad es propiamente las autoridades de la iglesia, al respetar esta cuestión del sigilo, Sí, ¿no? y ellos al estar siempre, inclusive como este sacerdote que le digo, que está cambiando, que supuestamente suspendieron por esto, ahora el Papa dice esto, ah, no, me suspendieron por esto. Es decir, que alcancen a detectar. Bueno, no que tienes que ir en la experiencia común de la gente. Cuando hay bronca entre las parejas, cada una hace su cuenta y cuenta la historia como les conviene, claro, o cómo las entienden. Y muchas veces te están cambiando de historia. ¿No? Entonces, es lo que este está haciendo, porque sabe que el Papa no puede decir lo que hay en ese expediente. Claro. Sabe que el obispo no lo puede decir. Que estarían violando. Un testigo que otro puede por su cuenta hablar lo que sea, pero tampoco ellos saben lo que hay en ese expediente. Ellos nada más saben lo que ellos dijeron. ¿No? Entonces, no es que esté actuando más la autoridad. La autoridad, al revés, está actuando bien, respetando de manera íntegra, totalmente, la integridad del proceso y, si fuera inteligente, respetando su propia privacidad de él. Claro. Él no tiene que decir nada de lo que está diciendo. Claro. Sí, vamos a decir que si la iglesia tuviera una actitud revanchista como él, le podrían sacar sus trapitos. Pues todos los trapos sucios se pudieran sacar y olvídate que se acabó. Ya, totalmente. Todo. Porque la gente vería de verdad quién es esta persona a quien le están poniendo tanta confianza. Porque sea simpático, porque sea carismático. Mira, los abusadores más grandes que he conocido han sido gente súper carismática. Precisamente por eso. Porque saben embabucar, saben arrastrar y convencer. Los pederastas más graves tienen una personalidad excelente y se ganan a los padres y a las criaturas para abusarlas. Sí, cualquier campo, pero en mi experiencia lidiando con esas personas, como te digo, con placas allá afuera defendiendo al hombre porque era muy carismático, indudablemente, en su predicación, en su manera de hablar y tratar a la gente, en su aparente humildad. Pero era un monstruo que abusaba a adultos, a niños y que explotaba a ancianos. Y el pueblo no sabía. ¿Y nosotros tenemos qué? Yo quería salir allá y gritar a los cuatro vientos todo lo que había, pero no lo puedo hacer. Claro. Pues le agradezco muchísimo, creo que va a dar mucha luz y nos va a orientar. Yo mismo he aprendido muchas cosas que no sabía. Para finalizar, no sé si nos pudiera dar su bendición para terminar con esto. Bueno, le pido al Señor que lo derrame con abundancia su Santo Espíritu sobre cada uno de ustedes, que los llene de esa paz y de ese amor, que oren incansablemente por nosotros los sacerdotes y los obispos, para que permanezcamos fieles a nuestro llamado. Que oremos también por los que se han desviado, por los que han perdido el camino, porque los que se han dejado llevar por el mal, para que el Señor cambie sus corazones, descubran de nuevo ese amor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y que Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.